¿Me escuchan? Quiero darle la bienvenida a Cristi Bautista. ¿Dónde está? Le hace así. Cristi Bautista. ¿Cómo le decimos? Bienvenida. Que Dios la bendiga. Nos da gusto tenerla aquí y a todos nuestros hermanos pues ya son de aquí que nos vemos, nos comunicamos frecuentemente. Vamos a hacer una oración para abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Dios, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que te cantamos, Señor. Solamente tú puedes calificar si te adoramos o no, Señor. Pero ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a ser esos adoradores que tú buscas, Señor. Padre Dios, y en este momento que vamos a tener este momento tan especial, tan íntimo, Dios, donde tú nos comunicas tus verdades, Señor. Que sea un tiempo precioso, Señor. Porque cuando nos reunimos como tu familia, Señor, Padre, así en este momento, aunque estamos en un local, cada quien sentado en una silla, Señor. Realmente, Señor, espiritualmente, estamos todos como tu familia sentados a tu mesa, Señor. Y tú eres el que nos alimentas, Padre, a todos nosotros, Señor, en familia, Padre. Así algún día, si tú tienes a bien, Señor, nos sentaremos en tu mesa, Señor, cara a cara, Señor. Y te veremos tal como eres, Padre. Que tu palabra este día nos fortalezca, nos transforme y nos ministre, Señor. Y nos aliente, Señor, a vivir los días que nos quedan en esta tierra, Señor. Padre Dios, como es digno de ser llamados tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, pues vamos a tratar de concluir este domingo. Ay, gracias. Es que no me lo puse con tiempo. Gracias. Gracias, Cuñiz. ¿Qué haría sin una cuñada como ella? Es mi cuñada favorita. Vamos a empezar. Son 12:38. Y esa es la última parte, la tercera parte de Habrá paz en el mundo. Ya empezamos a ver cuál era el origen de las guerras y la semana pasada hablamos un poco de esas 70 semanas en el libro de Daniel, ¿se acuerdan? Vamos a verlo otra vez para aquellos que todavía se quedaron con signo de interrogación. Espero que hayan ustedes podido darse un poquito de tiempo de abrir sus Biblias, escudriñarlo. Y estuvimos en Daniel capítulo 9. Y vimos en el versículo 24 que habla de 70 semanas. Y son semanas de años, eso lo vimos, ¿se acuerdan? Y ahí le da Dios una revelación al profeta Daniel mientras estaban en Babilonia, ya casi cumpliéndose los 70 años que Dios les había dicho que iban a estar en cautividad. Ya a punto de terminarse ese periodo, Daniel en profunda oración a Dios, buscando sus propósitos y pidiendo perdón por el pueblo, recibe esta palabra profética que también abarca nuestros tiempos y estamos en espera del cumplimiento completo de esta palabra. Entonces dijimos que esas 70 semanas, versículo 24, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Entonces, ahí estuvimos viendo que estas 70 semanas se separaban en una semana, en 7 semanas, en 62 semanas y al final una semana. Vimos que las primeras 69 semanas ya se cumplieron y que estamos por empezar lo que viene en el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta última semana dijimos como que en un paréntesis, en una pausa de tiempo entre la semana 69 y la 70. Esta última semana, que son 7 años, porque son exactamente también los días que están escritos en Apocalipsis, o sea, no es como un pensamiento aislado. Si ustedes van conmigo a Apocalipsis capítulo 11, esos 7 años los divide en 3 años y medio y 3 años y medio Daniel. Y es exactamente esos 3 años y medio están aquí en Apocalipsis 11, 1 y 2, están también contabilizados. Y ese segundo periodo de la semana se le conoce como la gran tribulación. Si ustedes lo ven ahí en Apocalipsis 11, dice, versículo 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vaca de medir y se me dijo, dije vara, sí dije vara, sí. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adorarán en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Sí? Esos 42 meses... Dice el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Esos 42 meses, si ustedes lo dividen entre 12, que son los meses de un año, ¿cuánto les va a dar? 3 años y medio, ¿verdad? Y si multiplicamos 30, porque de acuerdo al Antiguo Testamento los meses en la Biblia están contados por 30 días, 30 por 42 dan los 1260 días que están en el versículo 3. Entonces, lo que viene o lo que se aproxima, según estudiamos la clase pasada, vimos que lo que se aproxima es una gran paz, que es una paz falsa, ¿sí? Porque ya vimos que no podía haber paz. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, porque tenemos una naturaleza caída, porque el enemigo está en este momento por soberanía de Dios suelto y aparte no podría haber paz hasta que no haya paz en el Medio Oriente, ¿sí? Y dijimos que es imposible que haya paz porque es una guerra religiosa, es algo espiritual. Entonces viene una gran paz y eso lo vimos ahí cuando se desatan los sellos, capítulo 6, Apocalipsis 6, versículo 2. Dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Sí? No es exactamente que salga un caballo y un jinete. El caballo en la Biblia es algo que es de guerra, que es tremendamente poderoso, es un símbolo de poder. Entonces, este va a ser un poder que se va a levantar y dice que va a tener un arco y dijimos que el arco no tiene flecha, ¿sí? Y el arco es tipo de pacto. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo su arco en las nubes? ¿Qué tipificaba el arco? Un pacto, ¿sí? Y para que haya guerra tendría que tener flecha, para que haya un derramamiento de sangre, de tal forma que esta paz que se va a venir es falsa, porque dijimos que ese jinete blanco no es sino el anticristo que siempre imita a Dios, porque vimos, si van a Apocalipsis capítulo 19, todo esto es un pequeño repaso del domingo pasado. Apocalipsis 19, versículo 11.
Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Él sí es el verdadero Cristo en caballo blanco, pero el enemigo de Dios es el imitador. ¿Sí? Entonces viene una paz falsa, por eso vamos tantito a Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, vamos a leer del 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Ya dijimos que el día del Señor es el día en que el Señor se manifestará con gloria y con poder, ya no como abogado, ya no como cordero, sino como ese león, ¿sí? Y dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea, que nadie sabe. Tú no sabes cuándo va a venir un ladrón a tu casa, no tienes idea. Así Él va a venir, no sabemos exactamente el día. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces dice, cuando digan paz y seguridad. Y vemos que todos los elementos están, cuando vemos la ONU, que antes se llamaba la Liga de las Naciones, ¿sí? Está un gran deseo de paz. Y yo no sé si ustedes vieron las noticias o están viendo las noticias, pero hace el 16 de marzo hubo un evento en el que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, se dirigió al Congreso de Estados Unidos. ¿Alguien vio esa noticia? ¿No? Bueno, las palabras que él dijo causaron la ovación del Congreso norteamericano. Todos estaban puestos de pie, hasta gritaban y aplaudían. Esto fue el 16 de marzo, fue hace, creo que ni 2 semanas, ¿verdad? Como 12 días, algo así. Y bueno, no les voy a platicar todo, pero escribí palabra por palabra de cómo finalizó este presidente, cómo finalizó este presidente su discurso, y empezó así. Espérenme tantito. Dice, hoy no basta con ser el líder de una nación, hay que ser el líder del mundo. Yo se los estoy leyendo porque hay una tremenda necesidad de un líder mundial. Y lo han expresado muchísima gente desde hace años, no es algo nuevo. Pero recientemente el presidente, en marzo 16, dijo esto. Hoy no basta con ser el líder de una nación, hay que ser el líder del mundo. Y ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz. Porque la paz en tu país no depende solo de ti y de tu gente. Depende de los que están a tu alrededor, que son fuertes. Fuerte quiere decir preparado para luchar por la vida de los ciudadanos, y escuchen esto, y de los ciudadanos del mundo. Por los derechos humanos, por la libertad, por el derecho a vivir y morir cuando tu tiempo llegue, y no cuando tu vecino quiera. Hoy, Ucrania no solo pelea por la nación, sino por los valores de Europa y del mundo, sacrificando nuestras vidas por el futuro. Hoy los americanos ayudan no solo a Ucrania, pues ustedes saben que Estados Unidos ha estado apoyando financieramente a Ucrania en esta guerra y con otras muchas cosas, sanciones, equipo, etcétera. Dice, sino a Europa y al mundo, a mantener al mundo con vida, a mantener la justicia y la historia. Y luego dice este presidente, Vladimir Zelensky, dice, yo tengo 45 años. Hoy mi corazón se ha detenido cuando se ha detenido el corazón de 100 niños. Y ya voy a finalizar. Esas son las últimas palabras con que cerró.
No tiene sentido la vida si no podemos parar estas muertes. Esto es lo que yo pido principalmente como líder de nuestro pueblo ucraniano. Y me estoy dirigiendo al presidente Biden, que es el presidente de Estados Unidos. Le dice, usted es el líder de una nación, el líder de una gran nación. Yo le pido, fíjense lo que le pidió, yo le pido que usted se convierta en el líder del mundo. Y convertirse en el líder del mundo es ser líder de la paz. Gloria a Ucrania. Y todos se levantaron a aplaudir. Entonces, ¿qué palabras tan impactantes? Que cuando lo escuché la noticia, quería compartirla con ustedes, que probablemente algunos de ustedes sí escucharon esta noticia y este discurso donde termina diciendo, como empezó, yo le pido que se convierta en el líder del mundo, y convertirse en líder del mundo es convertirse en líder de la paz. Va a haber un deseo, porque la gente tiene un gran deseo de paz, tiene un gran deseo de justicia. La gente todavía cree en esa utopía. Tanto creen así que en nuestro gobierno, ¿cuánta gente a lo mejor está decepcionada de que creyeron en algo? Y eso ha pasado en todos los gobiernos. Me acuerdo cuando ganó el presidente Fox, me acuerdo que aplaudía a la gente y no nos falles. ¿Y qué pasó? Una decepción. Cuando ganó Obama también, fue el primer presidente afroamericano. Su lema, ¿alguien se acuerda cuál fue su lema? Fue una sola palabra, change. Fue cambio, el lema del presidente Obama. Y estaba lleno ahí el Capitolio, Washington, mucha gente. Va a haber un cambio, ¿no? Una expectativa tremenda. Es el primer presidente afroamericano. ¿Y qué pasó? Una decepción. Porque ese mundo que anhelamos, esa esperanza, ese cambio, no se puede dar mientras no venga Cristo a reinar. Es el único que va a traer ese cambio. Nadie, absolutamente nada más. Entonces, la gente va a creer esta utopía, va a creer este engaño, pero imagínense, a diferencia de las personas que he mencionado, este engaño y este cambio no nada más va a ser palabrería humana. Va a haber un gran poder satánico que va a engañar a las naciones y a los líderes del mundo. Va a ser un engaño tremendo, hermano. Dice la Biblia que tan grande el engaño que si fuese posible aún, a los escogidos se engañaría. Va a ser algo más que un discurso político. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Desde el versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El día del Señor dijimos que es cuando Dios se manifieste con poder y va a traer tremendas cosas a esta tierra para poner a sus enemigos debajo de sus pies. Dice que ese día donde el poder de Dios se manifieste en juicio no va a suceder sin que antes venga ¿quién, hermanos? El anticristo. ¿Y qué va a haber? Va a haber una gran apostasía. Una gran apostasía. No nada más es una apostasía como la que hoy vivimos. Hoy estamos en un tiempo de apostasía. Va a ser una apostasía más grande porque el mismo pueblo de Dios, el que no recibió al verdadero Mesías, van a irse a firmar un pacto con él, que leímos en Daniel 9, ¿sí o no es cierto? ¿Lo leímos? Y si no lo recuerda, anótelo y lo lee en su casa, porque si me regreso, otra vez no avanzamos y el tiempo se pasa un poco rápido. Entonces, ¿por qué apostasía? Porque el mundo va a dejar al verdadero Dios y se va a ir con este hijo de perdición, con este hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él siempre ha querido
el lugar supremo, siempre ha querido el lugar de Dios. Él anhela ser como Dios, él quiere ser adorado. Por eso es el gran imitador y así se va a sentar y se va a hacer pasar por Dios. Imagínense, hermanos, qué carisma tiene, porque este hombre va a ser poseído por Satanás. Que imagínense qué carisma tiene el diablo, que una gran parte de los ángeles, que pueden ser millones de ángeles, viendo al mismo Dios en su trono, decidieron irse con él. Qué imán, qué poder, qué poder de atracción. Imagínate dejar al Dios verdadero por seguir a este ángel. El anticristo va a ser alguien que va a tener un poder carismático, una inteligencia suprema, unos dones de diplomacia tremendos y con poder va a engañar a las naciones. Van a decir, él es el que esperábamos. Y hoy día hay una gran falta de líderes a nivel mundial. Y él va a suplir esa necesidad que hay de un deseo de paz. Y va a ser algo tremendo. Muchos dicen que no lo vamos a ver la iglesia de Dios, otros que sí. Ahorita vamos a ese punto. Dice, ¿en qué versículo voy? En el 5, ¿verdad? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así está escrito en Apocalipsis. Entonces, ese misterio de iniquidad ya está presente hoy en día, ¿sí? Ya hay una apostasía, ya hay un engaño, ese misterio está presente, pero el inicuo todavía no se ha manifestado, que es el anticristo. Entonces, ¿por qué no se ha manifestado? Dice, porque hay algo que lo detiene. Mucha gente dice, ¿qué lo detiene? Muchos dicen la iglesia, ¿sí? La iglesia todavía está aquí. Cuando la iglesia se vaya, entonces ese poder, el anticristo va a surgir, ¿sí? Hay gente que opina eso, puede ser. Lo que sí sé es que Dios está deteniendo que el anticristo aparezca, porque él va a aparecer en el momento preciso en que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo que aparezca el anticristo, ¿sí? Entonces, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí pueden ver ahí el engaño? Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Con todo engaño. Va a ser una manifestación tremendamente engañosa, hermanos. De verdad que si Dios no guarda a los que ha elegido, también se extraviarían, porque el engaño va a estar tremendo. Va a ser algo nunca antes visto. Con un engaño tremendo, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, qué tremendo. Tuviste la verdad, pero no la recibiste con amor. No atesoraste la verdad, no abrazaste la verdad. Y dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí podemos ver todo esto, hermanos? Déjenme, creo que me extravié aquí en mis apuntes. Una disculpa. Vamos a ver algo en Apocalipsis. Vamos a rezar Apocalipsis capítulo 6.
Y vimos los siguientes sellos. Después de esa paz, ¿sí? Esa paz que no va a durar mucho, se desata otro segundo sello. Y ese segundo sello trae otro jinete que dice que es de color bermejo. Y sale otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Vimos que había 7 sellos y los 4 primeros desatan estos jinetes, que era paz, era guerra, luego era hambre y finalmente era muerte, ¿sí? Pero quiero que vayamos, si ustedes se fijan, cada uno de los 4 sellos, ¿quién aparece? ¿Quién lo desata? El Cordero lo desata. Pero fíjense bien, versículo 1, capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y he aquí un caballo blanco. Y en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí ¿a quién? Al segundo ser viviente. Fíjense, si vamos a Apocalipsis 4, versículo 7, nos dice semejantes a quienes eran estos seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. El que ha leído este capítulo de Apocalipsis, esta visión que tiene de un trono y los 4 seres vivientes, es muy parecida a la visión que tuvo el profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan? Muy parecida. Esa visión que tuvo el profeta Ezequiel es muy parecida a esta visión de Apocalipsis con el trono y los seres vivientes. Y esa visión es muy parecida al arca, porque el arca del pacto finalmente es el trono de Dios, por eso representa la presencia de Dios. Cuando nosotros en Ezequiel leíamos, Ezequiel, ¿en dónde estaba cuando hizo el libro de Ezequiel? En Babilonia, estaba cautivo, ¿verdad? Ahí fue donde Dios le dio esta visión, una visión muy similar a la que le dio a Juan. De ese trono hizo seres vivientes y eran unas ruedas en el libro de Ezequiel que se movían. Y cuando estudiamos el libro de Ezequiel hablamos de que algo que Dios le dio a entender a su pueblo, porque imagínense que su pueblo de Dios, el pueblo de Dios estaba en Babilonia, estaba viviendo una experiencia que no la habían vivido nunca, a lo mejor algo parecido a Egipto, pero nunca habían vivido una experiencia de que los sacaran de la tierra que Dios les había prometido, los mataran, destruyeran su pueblo, los llevaran de esa forma cautivos a un lugar también lleno de idolatría. Y las respuestas a una de las cosas que Dios quería hacerle saber a su pueblo estando en Babilonia, porque imagínate tú estando ahí en Babilonia, ¿qué pensarías? En manos de Nabucodonosor. Tú pensarías, ¿y ahora qué va a pasar, Señor? Tú, hermano, y yo, gracias a Dios, no estamos acostumbrados a irnos a cautividad. Pero yo creo que no hay ni una persona aquí, pienso yo, no sé, que no haya visto por lo menos una película de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que todos por lo menos hemos visto una película de cómo se llevaban a los judíos ¿cómo se llama? A los campos de concentración. ¿Sabes qué se puede sentir? Que tu independencia se acabe y que te digan, ¿sabes qué? Tú ya no decides qué hacer, ni qué vestir, ni a dónde ir. Vas a empacar tus cosas, una maleta por familia, y te vamos a llevar a tal parte y te subes y si no te mueres. ¿Sabes lo que es sentir que ya no tienes nada de control, nada de decisión en tu vida? Estás como en manos de ellos. Así se sentía el pueblo. ¿Y ahora qué va a pasar? Y cuando Dios le dio esa visión, Dios era una forma de decirle a su pueblo, ustedes no están en manos de nadie más que en mis manos, porque la visión era de un trono y era decir, yo reino, yo gobierno, yo pongo y quito reyes. Ustedes, pueblo mío, no están en manos de un rey, sino en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso les mostró ese trono. Y cuando vemos aquí en Juan, vemos ese trono, porque así lo puedes ver, lo que vio fue un trono. Fíjense, versículo 2, vamos a regresar un poquito. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí que vio un trono
establecido en el cielo y en el trono solamente uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y luego había otros tronos, pero ese trono, hermanos, nos habla que Dios reina, Dios gobierna, y eso es muy importante cuando leamos este libro, hermanos. Dios reina. Nuestras vidas, hermanos, no están en manos de nadie. Hay mucha gente que tiene una fascinación por las teorías de conspiración. ¿Saben lo que son las teorías de conspiración? ¿Las han leído alguna vez? ¿Saben cómo podemos explicar una teoría de conspiración? ¿Saben ustedes qué es una teoría de conspiración o nunca lo han escuchado? ¿No? Qué bueno. Las teorías de conspiración son todas esas explicaciones no oficiales, ¿sí? Del por qué suceden las cosas. Conspiración, por ejemplo, cuando fue el atentado el 9 de... ¿Fue el 9? 11 de septiembre del 2001. Pues bueno, la versión oficial, ¿cuál fue? Fue un ataque terrorista. Pero las versiones de teorías de conspiración dicen que fue el mismo gobierno de Estados Unidos quien hizo esa situación. Y hay muchos informes y muchas cosas, ¿sí? Son teorías de la conspiración. Son verdades que no son oficiales. No verdades, discúlpenme. Son teorías que no son oficiales. Y siempre pasa en el mundo, ¿sí? Agarras un billete de $1 de Estados Unidos y ves un triángulo con un ojo que todo lo ve. Bueno, Estados Unidos fue iniciado por los masones, ¿no? Fue construido por los masones. Y mucha gente habla de los Illuminati, por ejemplo, que es una secta masónica, que son los que eligen a los que van a ser presidentes y los que... Todas esas cosas, ¿sí? Ahora, cuando pasó la pandemia aquí, también había teorías de conspiración. A lo mejor es las más cercanas que tenemos, ¿no? Que es una cosa que hicieron unos científicos chinos, ¿no? Y que nos metieron a todos en nuestras casas para poner unas redes de la 5G, y que allá, y que acá, y que la vacuna. Todas esas cosas. Son teorías conspiratorias, o sea, son teorías no oficiales que se manejan. Cuando fue el 911, era otro punto, ¿no? Que qué raro que tú pones en los números de los meses 911 y queda 911, que es el número de ayuda, ¿no? Y luego hasta en Word, en el de Microsoft Office, hay unas letritas que se llaman weavings o webbings, o no me acuerdo cómo se llaman, ¿sí las conocen? Que escribes y te salen símbolos. Y luego había de que ponías ahí NYC, ¿saben por qué NYC? Y te daba una estrella de Israel, ¿se acuerdan? Y no sé qué. Y luego doblabas el billete de $1 de una forma y parecían las dos torres humeando, ¿no? Y entonces mucha gente está metido en esto y va a pasar y es que no aquello y que esto, hermano. Yo no sé si fueron los científicos chinos los que hicieron el virus, desconozco. Yo lo único que sí sé a certeza es lo que está aquí y es lo único que creo. Fuera de ahí, ve tú a saber. Como puede ser cierto algo de eso, como no puede ser cierto. Pero nuestra fe y nuestra mirada no debe estar puesta en eso, sino aquí en la palabra de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque fue lo que Dios le dijo a Ezequiel, a su pueblo: pueblo, ustedes están en esta cautividad, pero yo sigo en mi trono y reino. Van a venir estas cosas en Apocalipsis, van a venir estas cosas, pero ¿quién está en el trono? Dios sigue en su trono. Y si Él ha prometido salvar a su pueblo, Él, ¿cuándo te ha mentido? O sea, no tenemos que tener miedo a lo que venga, sino verle a Él, que hasta hoy todo lo que ha pasado en nuestra vida, nos parezca bueno o malo, yo te puedo decir que en mi vida, hasta el día de hoy,
Dios no me ha dejado, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó Jehová. ¿A ti? Y no tiene por qué cambiar, porque yo creo que soy su hija. Muy cabeza dura a veces. Pero, dijo Jorge, ¿siempre? ¿O qué dijiste? Ah. Ahí me dicen qué dijo, por favor, pero usted no se puede quedar así, no se crea. Que no oigo bien, ya estoy como mi mamá, no oigo. Entonces, por eso es muy importante que veamos todo, porque a veces vamos a Apocalipsis y no vemos que el que reina es Dios. Pero volviendo al punto, el segundo ser viviente, ¿qué era, hermanos? ¿Un qué? Becerro. ¿Y quién fue el que abrió el sello para quitar la paz y traer guerra? ¿Quién? ¿Sí lo están ligando? Capítulo 6, versículo 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Y ya vimos que el segundo ser viviente, ¿en forma de qué era? De becerro. Fíjense, cuando ustedes ven ¿han leído alguna vez la parábola del hijo pródigo? Que este hijo se va y desperdicia todos sus bienes, vuelve en sí y regresa a su padre. ¿Y qué hace su padre con este hijo pródigo? Lo recibe con mucho cariño, pero ¿qué le da? Le da ropa, le da un anillo, le da calzado. ¿Y qué más hace? Fiesta. Pero esa fiesta, ¿qué tenía? Un becerro, ¿verdad? No dijo, maten a un becerro. Dice, vayan por él, es muy diferente decir a él, becerro gordo, y hagan fiesta. Porque mi hijo que ha muerto ha regresado, ha revivido, no me acuerdo cómo dice, ¿no? Y había un hijo que era el hermano del hijo pródigo. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué sintió? Se enojó, ¿verdad? Pero se enojó, hermano, se enojó porque le dieron anillo. Se enojó porque le dieron vestido. Se enojó porque a su hermano le dieron calzado. No, si ustedes leen esa parábola, lo que le enojó fue que partieran al becerro gordo. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino vine a traer ¿qué? Espada. Qué interesante que el ser viviente que habla o destapa o menciona o está ligado a ese segundo sello es el que era en forma de becerro. Porque la guerra, hermanos, no es sino por causa de él. ¿Sí lo ven? Por causa de él, de Cristo, del becerro gordo. Cuando llega Cristo a tu vida, sí o no, hay causa de división. En mi familia fue causa de división. Cuando mi familia vino a Cristo, yo creo que podría decir que toda la familia de mi papá, toda nos dejó de hablar. ¿Tú no has vivido algo así? Toda. Entonces esa guerra no es cualquier guerra, las guerras que vienen, las guerras que son. Algo muy interesante es, ¿cuál es la causa de esas guerras? Ahí se los dejo para que mediten la palabra de Dios. Entonces la Biblia, hermanos, habla de esos sellos y después de esos sellos vienen 7 trompetas y al final 7 copas y cada una de estas destapa más intensidad, pero no vamos a hablar hoy de Apocalipsis, sino estamos hablando si habrá algún día paz en el mundo. Quiere decir que esa paz que va a traer el anticristo no va a durar mucho. Va a venir guerras. Y hoy nada más quiero hablar de 3 guerras que hay en la Biblia al final de los tiempos. Y una guerra está en Ezequiel capítulo 38, que es como una invasión. Muchos dicen, no, es que es Rusia o es esto. O sea, no, realmente es irrelevante. Yo creo que muchos discuten si es una cosa, si es otra, si va a pasar primero, si va a pasar después. Fíjense que mi papá me platicó una vez que
estaban varios hermanos, pastores, estudiosos. Y el libro de Apocalipsis, hermanos, ya les dije, nadie se ha puesto de acuerdo en los tiempos, qué va a pasar y qué no sé. Pero lo importante no es lo que va a pasar, sino lo importante es quién es el que tiene el poder de todas las cosas. Y ahí debe estar nuestro enfoque. Entonces estaban discutiendo, porque hay una discusión desde hace años de si la iglesia va a pasar la tribulación o no la va a pasar, cosas así. Y entonces estaban discutiendo unos que pensaban que sí y otros que no, y pastores y gente que estudia la Biblia. O sea, había ciertas bases bíblicas para tener esas ideas, esos pensamientos. Y entonces pues ¿saben cómo? Ustedes han vivido cuando no te pones de acuerdo con alguien, ¿cómo se empieza a sentir el ambiente? Pues tenso, ¿verdad? Y entonces le preguntan a un pastor, oiga pastor, ¿cuál será su posición en el arrebatamiento? Y el pastor agarra y la hace, pues yo creo que así. Y todos se rieron, ¿no? Era un chiste del pastor. Y ya, como que todo el mundo se tranquilizó ese ambiente. ¿Cómo va a ser su posición? Pues así, decía el pastor, ¿no? Entonces, hermanos, yo lo que he aprendido de Dios, lo que el pastor aquí ha enseñado, lo que cree mi corazón, es que su iglesia verdadera no vamos a pasar la tribulación. Pero sea lo que sea que venga, no debemos de temer, porque Él así nos ha prometido guardarnos y librarnos. No debemos estar discutiendo con nadie si va a ser antes, si va a ser después, qué es primero. Ahorita yo quiero terminar esta reunión con lo que tenemos que poner atención, y eso es en lo que menos ponemos atención. Entonces aquí en Ezequiel 37 y 38 son 2 capítulos que ustedes pueden leer, que habla de una invasión que va a haber sobre Palestina, sobre Israel. Vamos a ver desde el versículo 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados, fíjense, equipados, que ahorita tenemos todas las condiciones para ese tipo de ejércitos. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Futs con ellos, todos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Bueno, ahí los estudiosos han dicho que son ciertos países, entre ellos Rusia, por donde está ubicado, por la descendencia, no es el tema que vamos a ver aquí. Quienes sean, son naciones que van a ir en contra de Israel. Dice, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Esta profecía más o menos tiene más de 2,600, ahorita no tengo el dato exacto en mi mente, pero tiene 2,700 años que Ezequiel escribió esto como un aproximado. Dice, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos de los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Eso es muy importante, porque está hablando de Israel. Habla de una nación que fue recogida de muchos pueblos. Ese es Israel. Israel, a partir, ya dijimos que del año 1948, que se hizo el Estado de Israel nuevamente, Israel pasó más de 2,000 años fuera de Palestina, ¿sí? Cuando estaban en poder de los romanos, el emperador Tito en el año 70 destruyó el templo, ya habíamos hablado de todo eso. Luego vino otro emperador, Adriano, y hubo un exilio de todos los judíos, hasta cambiaron el nombre de Jerusalén, vimos la clase pasada. Construyeron otra ciudad, pero ahí hoy día sigue siendo Jerusalén y los judíos han retornado. Por eso aquí dice, recogida de muchos pueblos. O sea que esta invasión, hermanos, no ha sucedido, sino va a suceder, porque ahorita Israel cumple estas características. Israel hoy es una nación en lo que
han regresado de todos los pueblos donde estaban, porque estaban esparcidos en todo el mundo, principalmente a lo mejor en Europa, pero en todo el mundo hay judíos. Dice que siempre fueron una desolación. Así ha sido la vida de los judíos. O no vino el rey de Asiria, luego vino Nabucodonosor. La nación de Israel ha sido destruida parcial o totalmente muchísimas veces, incontables veces. Mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán. ¿Cómo van a morar? Confiadamente. ¿Hoy día Israel mora confiadamente? No, no mora confiadamente. Está rodeada de enemigos que desean su muerte, que desean acabar. Hay mucha gente en el mundo antisemita. ¿Por qué se les llama antisemita? Porque ellos son descendientes de Sem. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, los semitas de Sem viene la nación de Israel. Cuando le dicen a alguien que es antisemita, significa que esa persona aborrece o desprecia a los judíos, y en el mundo hay muchísima gente antisemita. Los medios de comunicación a veces marcan a los judíos como los problemáticos, los conflictivos, los que están haciendo asentamientos en Jordania, en Cisjordania, queriendo tomar posesión de las tierras que están destinadas a los palestinos, que no deberían de estar ahí, pero están. Y hay mucha gente que piensa, es más, cuando Hitler hizo su propaganda en contra de los judíos, decía la propaganda que los judíos eran un peligro para el mundo. Y se repetía esa propaganda, de tal forma que la gente llegó a creer. Hay alguien que dijo que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad en la mente de las personas, que era un peligro, que los judíos eran un peligro para el mundo. Fue algo muy espantoso, hermano. Tú dices, ¿y cómo va a ser toda esta maldad, toda esta destrucción? Nada más ve lo que hubo capaz en nuestra era de ver cómo los mismos vecinos y amigos de los judíos no hicieron, muchos, no todos, hubo gente que sí, ¿verdad? Pero la mayoría no hicieron nada por defenderlos. Y veían cómo los sacaban de sus casas para llevarlos a los guetos, porque primero los iban a los guetos y luego a los campos de concentración, algunos de ellos. Entonces, aquí dice, morarán confiadamente. ¿Cómo suena relacionado con lo que acabamos de ver cuando el anticristo venga y se haga pasar por el Cristo, venga con falsedad y engaño a vender una utopía, una falsa paz? Y dice Daniel que va a hacer pacto con el pueblo de Dios. Va a haber una paz. Ellos van a vivir confiadamente por primera vez en la historia, pero es una paz falsa. Dice, versículo 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Dice el versículo 11, me voy a saltar unos versículos porque si no, no vamos a terminar. Y dirás, subiré contra una tierra como indefensa. Yo no sé si van a hacer un pacto de desnuclear, o no sé cómo se dice, de desarmar, porque así hacen pactos para desarmar a las naciones de todas las armas nucleares que tienen. Dice, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Dice, para arrebatar despojos y para tomar el botín, etc. Entonces, parece ser que es un tiempo en el que Israel va a estar confiado, probablemente va a ser parte de ese tiempo de paz que va a traer el anticristo, porque él va a hacer lo que nadie ha podido hacer, lo que es misión imposible, ¿sí? Va a firmar un acuerdo de paz en Medio Oriente, que nunca ha habido una realidad de paz ahí. Va a ganarse la admiración y el respeto de todos, tanto que los israelitas van a creer que él es el Mesías. Y cuando estén tranquilos y confiadamente va a venir este invasor, ¿sí? Este grupo de invasores del norte, que muchos, les repito, piensan que es Rusia, dirigido por otras naciones alrededor, etcétera. Y dice en el versículo, versículo 19 dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel,
que los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano y yo litigaré contra él con pestilencia. ¿Quién va a luchar esa batalla? ¿Quién? El Señor, ¿verdad? Porque dice, yo litigaré. Dice, con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Algo que está repetidísimo, hermanos, en el libro de Ezequiel más de 60 veces es esta frase. Y sabrán que yo soy Jehová. Más de 60 veces dice esto en el libro de Ezequiel. Entonces, mucha gente está, ¿quién es Gog? ¿Quién es Magog? Nada más hay 3 menciones de Gog y Magog en la Biblia, en Crónicas, en Ezequiel y en Apocalipsis capítulo 20. Lo importante no es quién, ¿sí? Sino es que cuál es el propósito de todo lo que va a pasar, para que sepan que yo soy Jehová. Entonces pongamos el enfoque a lo que necesitamos poner el enfoque, en que Él es Jehová. Todas estas cosas sobrenaturales y a la vez naturales o fenómenos naturales que van a pasar, pestilencia, terremotos, todas son idénticas a lo que describe el libro de Apocalipsis en la segunda mitad de la tribulación. La tribulación, el periodo de tribulación se le conoce a los 7 años, ¿sí? Son 7 años de tribulación. Los primeros 3 años y medio se les conoce como la tribulación y los últimos 3 años y medio se les conoce como la gran tribulación. Y todas estas cosas que vienen aquí son como una descripción muy parecida, ¿sí?, a la segunda mitad de la tribulación que está en Apocalipsis. Todas esas cosas van a venir sobre la tierra. Pero luego vienen más versículos que causan mucha confusión de ¿es la guerra del Armagedón o no? Porque hay versículos en el 39 que pasan cosas similares a lo que está como escrito en la guerra del Armagedón. Entonces, aquí parece ser una invasión, que no son todos los países o todas las naciones, son un grupo de naciones del norte que van en contra de Israel, cuando Israel aparentemente está en paz, está desarmada, está confiada, llegan y le asaltan y Dios defiende a su pueblo con todas estas cosas que estamos viendo, que hay temblores, hay pestilencia, de tal forma que hay tal confusión que los ejércitos se atacan entre ellos mismos, ¿sí? Vamos a ver que esa es una invasión, pero después todo este odio hacia Cristo, porque el odio no es contra la nación de Israel, es contra la simiente. Es contra Cristo, ese es el odio que hay de parte de Satanás. Entonces, todo ese odio, todas las cosas que van a pasar, nos llevan a la gran batalla, que es la guerra del Armagedón, que no parece ser la misma que esta. Vamos ahí, Apocalipsis, capítulo 16. Y puede que entre todo esto haya otras guerras, ¿sí? Pero nada más estoy hablando las guerras que están especificadas aquí en la palabra de Dios, porque dice que va a haber guerras, rumores de guerras, o sea, puede haber muchas otras guerras, pero solamente voy a enfocarme en las que están mencionadas aquí, que son las que están por venir aún. Y aquí en el capítulo 16 de Apocalipsis, dice el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, ¿sí? Va a haber como una trinidad, así como el enemigo imita a Dios, también va a tener su trinidad, porque ven, van a estar 3 actuando, el dragón, la bestia, que es el anticristo,
y el falso profeta que va a ser un líder religioso, porque la Biblia dice que se va a vestir de cordero, pero va a hablar como dragón. Así lo dice en otro capítulo, pero no vamos a ir a hoy. Dice versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. La otra batalla eran unas naciones solamente, ¿se acuerdan? Pero aquí este poder dice que va a hacer señales y van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo con un objetivo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El día del Señor, la culminación del día del Señor es esta gran batalla del Armagedón. Y algo muy importante, esta batalla no va a ser nación contra nación. Esta batalla va a ser en contra de Dios y de su pueblo. No es una batalla por un territorio, por otro tema. Va a ser una batalla donde bajo las señales y los engaños van a ser reunidos a ese gran día del Dios Todopoderoso. Dice, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vamos al capítulo 19, que ese ya lo habíamos empezado a leer, versículo 11. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y por qué estaba su ropa teñida de sangre? No era por la batalla del Armagedón, sino porque Él es Dios de guerra. ¿Y cómo ganó la guerra? Con su sangre. No han escuchado, no han leído, con su sangre nos ha redimido para nuestro Rey. Por eso llevaba su sangre teñida, ¿sí? Esa sangre no es evidencia de su fracaso. Esa sangre es evidencia de su triunfo en la cruz del Calvario. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermano, si somos fieles, vamos a estar entre estos ejércitos celestiales. Imagínate regresar con el Señor, pero nosotros no vamos a hacer juicio, no vamos a hacer guerra. Esa guerra y ese juicio son de Él y le pertenecen a Él. Él es el que inició toda la obra y Él es el único que la va a acabar hasta el final. Y no necesita ayuda de nadie. Es un privilegio el que estemos ahí. Dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, la espada de su boca, ¿sí? Esa palabra, Él es el verbo. Y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque este es el momento en que Él va a volver a tomar el poder de toda la tierra, y no que no lo tenga, pero Él en su soberanía no lo ha ejercido, pero este es el tiempo en que ha determinado ejercer su poderío y su señorío sobre todo el universo. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear
¿Contra quién es la guerra? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta última guerra antes de entrar al milenio no es una guerra de nación contra nación. Es una guerra donde todas las naciones serán reunidas para pelear con el único, con Cristo. Van a pensar que pueden ganarle a Cristo. Por eso hay mucha gente que piensa eso. ¿Han visto el signo que le llaman, creo que yin yang? ¿Lo conocen? Que es una mitad así. Se parece a la bandera, creo que de Corea, tiene ese mismo logotipo o signo. Y mucha gente considera que eso representa el bien y el mal. Y que el bien y el mal están a la misma capacidad y al mismo poder. Es una mentira del enemigo, ¿saben? Jamás Satanás va a tener la misma capacidad y poder de Dios, ¿sí? Entonces mucha gente piensa que hay una guerra entre el bien y el mal y que no saben quién va a ganar porque hay mucho poder entre el bien y mucho poder también en el mal. Hermano, no es cierto. Porque el Señor dice la palabra que Él es más que vencedor. Él salió venciendo para vencer. Él es vencedor. Eso es una mentira del enemigo. Él ha vencido. Tan así ha vencido, fíjense, tan así era su victoria, que dice el versículo 17, ya lo leí, pero voy a volver a leer, para que Él sabía que iba a ganar desde antes de la fundación del mundo y aún lo declara antes. Porque desde antes, agarra y ve que ven que hay un ángel que dice, que sale diciéndole a todas las aves, aves, vénganse y congréguense aquí a la gran cena ¿de quién? De Dios. ¿Qué van a hacer todas esas aves? Van a comerse los cadáveres de todos los que han de morir. Está diciendo Dios, esto es lo que va a pasar. Van a morir. Él tiene la victoria desde antes de guerrear. Y dice el versículo 20, y la bestia fue apresada, o sea, el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Sí, esa bestia y ese falso profeta, ahí ¿dónde dice que fueron echados? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Entonces, si ustedes se regresan tantito a Apocalipsis 13, dice, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a esto, no vamos a poder entrar a todo esto, más quiero que vean que es esta bestia, el anticristo, sale del abismo, surge de Satanás, empoderado por Satanás, pero hay otra bestia. Ya vimos que está la bestia, que es el anticristo, el falso profeta y el ¿qué? El dragón que es Satanás, la serpiente antigua. Así lo vimos hace ratito, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice, después vi otra bestia, versículo 11, capítulo 13, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero ¿cómo hablaba? Como dragón. Fíjense, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, va a tener una apariencia de bondad, de piedad, pero realmente ¿quién es? Un dragón. Esta segunda bestia es el falso profeta. Entonces hay Satanás, que es el dragón, usando al anticristo y usando al falso profeta, de tal forma que va a tener un poderío político, económico, y este representa el poder religioso. Porque para que alguien tenga ese poder va a tener que tener el dominio en esas 3 áreas, político, económica y religiosa. Y entonces en la guerra del Armagedón, en el capítulo 19, cuando el Señor sale a vencer, ¿qué le pasó a la bestia?
capítulo 19, 20, dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho señales engañosas, ¿verdad? ¿Y a dónde los lanzó? Ellos inauguraron ese lago de fuego, a donde después va a ir mucha gente. Pero los primeros que entraron fue el anticristo y el falso profeta. Pero falta alguien. ¿Quién falta? El dragón, ¿verdad? El dragón. Ese dragón, vamos a ver aquí el capítulo 20. Vi un ángel, capítulo 20, versículo 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en esta gran batalla del Armagedón que viene en todos los profetas, no tenemos tiempo, yo creo que para estudiar esta batalla tendríamos que tener un estudio de esta batalla, pero un pasaje que me gusta mucho al respecto, quiero compartir con ustedes, es Zacarías. Zacarías capítulo 12, vamos a ver primero el 12. Es más, primero vamos a leer primero el 14, Zacarías 14, versículo 1. Ya llevamos 1 hora, hermanos. Ya voy a tener que terminar. Muy bien, Zacarías 14 dice: He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. ¿Sí están en el versículo 1? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Esa es la misma guerra, la guerra de, ¿cómo dijimos que se llama? Del Armagedón, que es una guerra donde las naciones se reúnen para pelear en contra de Cristo, en contra de Israel, de su pueblo. Aquí dice, las naciones para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén. Acuérdense que esta guerra del Armagedón no es nación contra nación, sino es una guerra para ir en contra del pueblo de Dios y Cristo. Dice, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Creo que aquí cantamos este capítulo, esta parte de la Biblia. Y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vamos a dejarlo hasta ahí y quiero que regresemos tantito al capítulo 12, versículo 10, de ahí de Zacarías. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, qué hermoso pasaje, hermanos, cuando las naciones vayan en contra de Cristo, su pueblo, el pueblo de Israel, que por un tiempo, ¿verdad?, ha sido puesto, digamos que en pausa para que entre la plenitud de los gentiles, en ese momento el pueblo de Dios va a ver al Mesías que despreciaron. Esos velos que hemos visto que hay van a ser quitados. ¿Y qué van a ver? Me mirarán a mí, dice, ¿a quién? Al que traspasaron. ¿Sí lo ven? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces va a ser algo precioso, esa reconciliación de Dios con su pueblo, ¿sí? Donde ese príncipe de paz venga a su pueblo. Y ahorita vamos a llegar ahí, aunque ya no tengo mucho tiempo, pero nada más quiero decir, entonces vimos ahorita la invasión del norte, ¿verdad?
Y el final, la guerra más grande, la culminación del día de Dios, es la guerra del Armagedón, donde el Señor va a luchar con la espada de su boca. Va a llamarla a las aves y le van a decir, aquí hay banquete. Y después del Armagedón va a tomar al anticristo y al falso profeta y los va a echar ¿a dónde? Al lago de fuego. Y al dragón lo va a atar por 1000 años, lo que se le conoce como el milenio. Y después viene una última guerra en la Biblia. Después de esos 1000 años, vamos a terminar ahí, después de esos 1000 años, capítulo 20, versículo 7. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Sí están ahí conmigo? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, aquí menciona Gog y Magog, pero no es la misma guerra de Ezequiel, porque ahí es una invasión del reino del norte. Aparte que ahí en el 39 habla de muchos cuerpos de muertos que van a tener que pasar, no me acuerdo ahorita cuántos meses, creo que 7 meses enterrando los cuerpos. O sea, aquí no es eso mismo. Aparte, fíjense aquí, no son del norte los que vienen. ¿Quiénes se reúnen en contra de Dios otra vez? ¿Unas cuantas naciones? A ver, léanlo bien. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos, ¿sí? Diferente a lo que vimos en Ezequiel. Aunque menciona Gog y Magog, es otra guerra. Es una guerra que va a ser después de ¿qué, hermanos? Del milenio. Es una guerra que va a ser después del milenio. Dice, los va a reunir de todos los 4 ejes, o ¿cómo dice? Ángulos del mundo, los va a reunir para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjense la necedad. Ya para aquí, para este punto, hermano, ya pasaron los sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que son terroríficas, todas las cosas que van a venir sobre la humanidad. Y aún así, va a haber gente que cuando sueltan a Satanás después de los 1000 años, va a volver a ser engañada para irse a rebelar en contra de Cristo. Y dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. También vemos que es una forma de exterminio diferente de Dios. La que vimos en Ezequiel fue con señales, terremotos, pestilencias muy parecidas a lo que viene en la segunda mitad de la tribulación. La batalla del Armagedón fue diferente porque Él los mata con la espada de su boca. Y en esta última guerra, ¿qué dice? ¿Cómo los consumió? Con fuego que descendió del cielo, ¿sí? Esta que están leyendo aquí es la última guerra que está escrita en la palabra de Dios. Y el diablo, en el versículo 10, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahora el tercero, digamos, de la Trinidad satánica, que muchos le llaman así, que faltaba, que era el dragón, Satanás, la serpiente antigua, va a ser echado ahí. Y ahora sí, hermanos, dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo no sé por qué en mi infancia yo me imaginaba el infierno y me imaginaba que el diablo era el que atormentaba a todos y él estaba así de que, estoy atormentando a todos en el infierno. Pero el más atormentado va a ser él. Porque el lago de fuego, el infierno,
fue hecho para Él, pero Él quiere llevarse a la humanidad con Él. Y después de esto viene el juicio del trono blanco. Y entonces después de ese juicio del trono blanco, en el capítulo 21, viene ahora sí la paz verdadera y permanente, que es la esperanza de nosotros. Dice el versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y hermanos, ya ni una lágrima más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, dice, y él será mi hijo. Vamos tantito a Isaías 11 para que vean esta paz y esta justicia. La justicia y la paz verdadera que van a venir en el reino de Dios. Isaías 11 del 1 al 10, y aquí voy a tener que terminar. No quisiera terminar, probablemente ustedes ya quieren que termine. Quisiera compartir más porque esa es nuestra esperanza, es donde tenemos que tener nuestro corazón y nuestros ojos, hermanos, en el futuro glorioso que está preparado para los hijos de Dios. Dice Isaías 11, versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. O sea, nosotros hacemos juicios, hermanos, muy equivocados porque los hacemos de acuerdo a la apariencia. Y es el reinado de Dios y la justicia de Dios no va a ser por apariencia, va a ser un reinado justo. Él es justo. Versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Bueno, esto habla del milenio, pero algo así va a ser también la eternidad con Dios. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aunque esto habla del milenio, nos habla un poco de la justicia de Dios, la vida que nos espera con Cristo. Solamente Él es el príncipe de paz, el que puede traer eternidad permanente. Y hay más que me gustaría compartir, que es muy importante, de qué tenemos que hacer nosotros con esto que hemos aprendido, pero ya no me da tiempo el día de hoy. Espero que haya sido de bendición a sus vidas, saber que hay esperanza para aquel que venza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres nuestro príncipe de paz, Señor. Gracias porque nuestra esperanza no está en un hombre, en un partido político. Señor, no está en nadie ni en nada, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Padre Celestial.
Señor, y sabemos que todo esto está destinado a la destrucción, Señor Dios, y de esa destrucción tú nos has salvado porque tú nos elegiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos a hacer firme nuestra vocación y nuestra elección delante de ti, Señor, para poder estar, Señor, ahí, Padre, contigo reinando por la eternidad, Señor. Y en estos tiempos, Señor, donde la gente está preocupada, Señor, Dios, que nosotros les podamos hablar tu palabra, Señor, y hacerles ver que tú reinas y que tú tienes un plan para esta humanidad y que tú no quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos vengan al conocimiento tuyo, Señor. Que podamos apresurarnos a dar ese mensaje, Señor. Que este mensaje de paz, Señor, de la paz eterna que solamente tú puedes traer, no sea un mensaje para nuestra tranquilidad, sino sea un mensaje que nos apremie, Señor. Hablarle a un mundo, Señor, que si tú nos salvas, Padre Celestial, van a enfrentar este juicio de destrucción, Señor. Y tú nos has puesto, Señor, para interceder, Padre, y para ser testigos en esta tierra, Señor. Ayúdanos a serte testigos. Ayúdanos a no dormirnos, Señor, y sentirnos que ya estamos salvos y que no nos importan todos los demás. No, Señor, ayúdanos a predicar tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, en unas horas vamos a salir al aeropuerto de Monterrey, mi mamá y yo. Nos gustaría, por favor, si pueden hacer una oración por nosotros. Vamos a estar de domingo a domingo allá y si Dios quiere y Dios permite, Dios confirma, pues en 15 días estaremos de regreso y me gustaría terminar algo que tengo un mensaje de Dios para finalizar esto, si Dios me lo permite. Próximo domingo a las 11 hay Santa Cena. Los esperamos antes. Acuérdense que cerramos justo para tener reverencia al nombre del Señor. Pero no sé si mi mamá quiera pasar aquí para que puedan orar por nosotros. Acuérdense que este sábado no va a haber discipulado, no vamos a estar aquí. Va a haber hasta el segundo sábado, si Dios lo permite. ¿Quién puede pasar a orar por nosotros? ¿Todos? Vamos a... Pastora, ¿quién va a orar por nosotros? ¿Hay un micro? Pero para que oren por nosotros. Gracias. Quieren pasar, levantar sus manos y orar por nosotros. Violencia, Señor, pero también hemos entendido, Señor, que tú gobiernas, Señor, y que todas las cosas están en tus manos, Señor. Las dejamos en tus manos, Señor, que tú las guíes, que tú las guardes, Señor. Amén. Que les des lengua de sabios, Señor. Bendito Dios, Señor, que tu palabra, Señor, sea dada, Señor. Padre, que las hagas con bien también, Señor. Que han de venir a su casa, Padre, y a esta congregación, Señor. Las bendecimos, Señor. Les amamos, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.